Gracias a Dios, ¿verdad? Reconocer su grandeza, reconocer que Él es el que nos tiene aquí delante de ustedes. Y bueno, pues nuestros deseos más sinceros es que Dios los bendiga, prospere sus hogares y bendiga sus matrimonios, ¿verdad, pastor? Es el único deseo de nuestro corazón. Es el propósito, amén, el deseo. Amén, amén. Y pues quiero primeramente motivar a nuestros amados oyentes que compartan el video, ¿verdad, pastor? Sí, amén. Es una manera de evangelizar. Amén, amén. Y el otro recordatorio es que vamos a tener conferencias para el 11 de febrero. Vamos a tener conferencias en vivo y a todo color. Muy bien. Sí, pastor, y queremos que nuestros amados oyentes nos acompañen ese día para que puedan ser participantes de estos estudios tan bonitos. Porque en sí, pastor, la palabra de Dios es bonita. Es bonita. ¿Verdad que sí? Y es ayuda para el ser humano. Es instrucción, es dirección, es alimento, es ayuda, guía para el ser humano. Amén, amén. Y pues nada, pastor, más que estamos en la tercera parte del título de del tema, perdón, de que se encuentra detrás de un rey. De una corona de rey, ¿verdad, hermana? Ajá. Bueno, sí, ya hemos tenido dos estudios con el mismo ¿Título? carácter y ahora pues vamos a terminarlo para así cumplir, cerrar estos tres estudios, porque en sí es el mismo personaje, David, él es del que estamos hablando siempre, pero abarca muchas etapas de su vida. Y esto ya es cuando él ya es mayor, y ya está tranquilo, ya ha reunido las tribus, él reina sobre todas las tribus, y ahora vamos a mirar qué le pasó aquí. Amén. Aunque ¿sabe qué, pastor? Que este tema es un poco fuerte, pero es profundo y hermoso. El tema de hoy. El tema de hoy. Oh, sí, porque vamos a tratar el adulterio. Vamos a estar tratando el adulterio. Pero es necesario también. Sí, porque tenemos que aprender, ¿verdad, pastor? Ajá. Muy bien, pastor, pues ándele, usted háblenos. Bueno, el texto clave, hermanas, se encuentra en 2 de Samuel 11. Amén. Es todo el capítulo, es un poco extenso, un poco largo, pero pero nos va mostrando el proceso que sigue David, un proceso de pecado, hermana. Wow. Vamos a resumir el capítulo 11 y 12 de segunda de Samuel en unas cortas frases. ¿Qué le parece? Claro que sí, pues en sí la historia es larga, pastor, porque son estos acontecimientos, son dos que pasaron fuertes, pero me gustó cómo lo va a explicar usted ahorita, pastor. A ver. Miren, David, vencedor en todas las batallas, está de descanso en palacio. Oh, wow. Esto lo podemos mirar en el capítulo 11. Amén. De segunda de Samuel. Habla que el ejército, Joab estaba comandando al ejército, y como le digo, están reunidas las tribus, las de Israel, que son 10 tribus, y las de Judá, que son 12 tribus. Él ya está en Jerusalén, porque él reinó 7 años y medio en Hebrón. Pero cuando él junta las tribus, las 12 tribus, y luego conquista Jerusalén, él mueve su casa a Jerusalén, y ahí está su palacio en Jerusalén. Y ya en este tiempo han pasado 7 años y medio, y los soldados se van a la guerra y él se queda en casa. Él se queda en casa. Él debería de estar en guerra también, porque dice, en tiempo que los reyes salen a la guerra. Eso es en el verano de cada año, en el verano. Perdón, en la primavera de cada año. Pero se va el ejército y él se queda en casa. ¿Y qué se queda a hacer? Vamos a mirar, ¿verdad, pastor? Sí. Bueno, pero fíjese que paseando él al mediodía por la azotea, ve a una mujer bañándose, pastor. Exactamente.
Él está caminando por el terrado de la casa Ok. y así a lo lejecitos está una mujer purificándose. La mujer tiene un proceso en el cual ella se purifica. Ok. 7 días. Y porque era una ley que Moisés había dado al pueblo. Entonces ella está purificándose y él la mira. Ay, ay, ay. Y como la mujer es bonita, Le llamó la atención. él se siente atraído Ajá. por la belleza de esa mujer y desea unirse a ella. Wow. Él averigua quién es la mujer y resulta que es esposa de uno de sus soldados, de nombre Urías. Un soldado suyo y le manda a traer a palacio, hermana. Le cautivó su belleza, como dice, se siente atraído por ella y entonces pregunta de quién es y le dan la información que es esposa de Urías Eteo. Pero él la manda a traer a palacio. ¿Nos puede decir algo, hermana? Sí, bueno, pastor, lo que a mí me llama la atención es que todos los soldados andaban en guerra. Sí. Aún su jefe de los soldados, Su general andaba con todos sus soldados en guerra. Pero él estaba acostado en casa, en cama. Bueno, se quedó en palacio, se quedó en casa. Sí, después de haber descansado, él entonces se sube al terrado, ¿verdad? Y ahí él comienza a mirar todo por allí y es cuando se encuentra aquella mujer bonita, ¿verdad? La cual tenía dueño. Tenía esposo, sí. Tenía esposo. Y luego, pastor. Bueno, la mujer se llamaba Betsabé, hermana. Ok. Pero cuando la trae a casa, se acuesta con ella. Ahí está el pecado de adulterio. Bueno, la manda a traer porque, Sí. porque le gustó. Sí, y le como gustó. era el rey, ¿verdad? No se le negaba al rey nada, sino que el rey todo lo que pedía, lo obtenía. Ajá, ¿Verdad? es cierto. Entonces él manda a pedir como un objeto a la mujer, le traen a la mujer, se acuesta con ella y queda encinta. Y la mujer sale embarazada. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Y luego, pastor. Bueno, la Biblia dice que ella se purifica de su inmundicia. Después de estar con él, Ajá. ella se purifica de su inmundicia. Pero ¿quién se puede purificar de un adulterio? No, nadie. Lo que está hablando de purificarse de su inmundicia, como le digo, es de los 7 días. De los 7 días que ella estaba ahí afuera. Sí, exactamente. Porque las mujeres cada mes les pasa esto. Sí. Pero en el tiempo del que estamos hablando, a ella se le considera, ¿Concediera? no, se le considera. Se le considera. Se le considera inmunda por el flujo de sangre. Ajá, por su regla. Por su regla. Entonces, después de los 7 días, ella tiene que lavarse, bañarse, y es la purificación. Pero aquí dice que ella salió de purificarse. Eso está hablando de esa purificación. Bien. Pero ya había pasado. Cuando vino A bañarse. a bañarse, ella estaba purificándose, estaba Limpiando. lavándose. Entonces se la manda a tomar, pero ya no sale a purificarse porque del adulterio nadie se purifica, hermana. No. Nomás que se tuvo que echar un bañito para... Usted sabe para qué, ¿verdad? Y luego fíjese que David manda a buscar al esposo, pastor. Urías. Bueno, ella se va a su casa primero Ajá. y luego le manda a decir a él, Ajá. estoy embarazada. Ajá. Pero acuérdese, bueno, en el Antiguo Testamento, tanto el que comete adulterio como la que adultera, ambos irremisiblemente, o sea, sin ninguna excusa, deberían de ser muertos. La pena era capital. De Ellos tenían muerte. que ser muerte. Porque la palabra de Dios nos dice una cosa, que el que oculta su pecado no va a prosperar, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. Amén. Pero en este caso estamos hablando de otra clase de pecado, de adulterio. Y había una ley para el adulterio, que deberían de ser muertos irremisiblemente. Esto está en la ley, exactamente. Está en la ley. Pero sin embargo,
David quiso ocultar su pecado. Y ahorita vamos a mirar la trama, la dinámica que lleva todo esto, como él quiso ocultar el pecado. Sí, porque él quiere ocultar su pecado mandando traer a Urías, luego que viniera y mandarlo a su casa y para que se acostara con su mujer y así dijera que el hijo que ella estaba esperando fuera de su esposo. Ese fue el plan que él formuló. Ese fue el plan que él estuvo formulando. Era inteligente el hombre. Era muy... Porque dijo, lo que puedo hacer fácil, está fácil. Rápido, pensó, rápido. Ajá. Y dijo, está fácil, lo mando traer y luego hago este plan. Aquí lo trato bien Sí. y todo. Y luego lo mando a su casa y él se acuesta con la mujer, lo regreso a combate y nadie sabe, aquí nadie sabe nada. So, ese fue el plan que él Humano. forjó. Yeah. Bueno, pues hace 2 intentos para poder ocultar su pecado. Ajá. Ajá. Urías permanece en el palacio de David y no va a su casa. Cuando él manda a traer a Urías, le manda a avisar a Joab Ajá. que le mande a Urías. Entonces él le pregunta por la guerra y luego le dice, lávate los pies, vienes cansado. Porque acuérdese que antes no Mira. antes, hermana, Quería lavarle los pies. antes no había Uber, Ajá. no había taxis, o tenían que venir caminando, o también en una bestia, un caballo, pero de todos modos era cansado. Sí, acuérdese que la guerra también era en los montes, en las montañas. Sí, todo esto era cansado. Sí, claro. Mire, ¿qué vemos aquí? Como dice usted, él hasta se sorprendió. ¿Por qué me trata también el rey? Pues sí. ¿Por qué me habla de tú a tú y me invita a palacio? ¿Qué le pasó al rey? De la noche a la mañana. De repente. Sí. Por eso es que usted dice que yo creo él pensó, mira. Porque fue un comportamiento de David extraño, diferente. Especialmente para Urías, que estaba en medio de la guerra. Era un siervo. Era un siervo, era un soldado. Simplemente él a Joab. Joab no tenía el rango de David. David era la máxima autoridad. Era el monarca, era el rey. Joab era su general. Joab sí hablaba con él así. Así eran primos. Pero Urías le llama a Joab mi señor. Eso quiere decir que él, antes de poder hablar con David, tenía que hablar con Joab. Pero imagínense que lo traiga el rey, el monarca, la máxima, y le diga, vente aquí al palacio conmigo. Y luego lo trate, vienes cansado, los pies están hinchados y todo. Pues él se le extrañó. Qué extraño, ¿verdad, pastor? Y luego le dijo, vete a tu casa. Ajá. Pero este hombre no se fue a su casa, es el primer intento. Ajá. Este hombre se quedó ahí a la puerta y durmió con los siervos del rey. Ahí se durmió con ellos. Y le dieron aviso, ese es el primer intento. Le dieron aviso y él lo volvió a llamar. Y le dijo, ¿por qué no has ido a tu casa? Dice, el arca del pacto, el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios. Dice, Israel y Judá, o sea, el ejército todo completo, los siervos de mi señor, o sea, los soldados, y mi señor Joab, están en campamento. Peleando. En campamento, en carpas, peleando. Y yo voy a ir a mi casa y a dormir con mi mujer. A comer y beber. A comer y a beber con mi mujer. Dijo, libre Jehová tu alma, que haga yo tal cosa. Qué fidelidad, ¿verdad, pastor? El hombre era íntegro. ¡Wow! ¡Qué bonito! Era de una sola pieza. Eso es la integridad, es una persona de una sola pieza. Sí. Es firme, que no lo mueve. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces ese es el segundo intento. No, porque lo emborrachó. Lo emborrachó y dijo, borracho de seguro se va a ir a su casa porque no sabe lo que hace, ya bien borracho. Pues hizo lo mismo, se fue a dormir con los siervos del palacio. Con los siervos se fue a dormir ahí afuera. No, pues mucho menos iba a tener relaciones con su esposa. No, pues no, bien borracho el pobre. Pero mire, hermana, lo que vemos aquí es que le fallaron los dos intentos.
Porque él quería esconder su pecado. Y como, Sí. como dice el proverbista, el que esconde su pecado no va a prosperar. Y nada podemos esconder delante de Dios. Nada, pastor, nada. Aunque piense el ser humano que puede vivir doble vida, está muy equivocado, porque después a todo sale a la luz. Y la palabra que nos juzga, porque la palabra es la que nos juzga. Cuando llega la palabra y juzga al hombre, viene juicio de parte de Dios por el pecado que se está haciendo. Cuando el pecado es consumado, luego trae a la luz la muerte, ¿verdad? Y en eso podemos mirarlo historia tras historia de la palabra de Dios. Es muy importante. Sígale, pastor. Bueno, entonces, ya que no pudo hacer eso, le manda una carta con él mismo a Joab. Y le dijo, pon en lo más recio de la batalla a Urías para que muera. Entonces esto fue lo que hizo. Él se fue bien contento. Yeah. Porque ¿dónde estaba su lugar de él? En guerra, con el ejército. Él se sentía ese compromiso, ese peso de que quería defender a mismo David. Porque estaba defendiendo su reino, estaba defendiendo a su nación, que Amén. representaba a David. Amén. So, él llegó contento y estoy listo. Y te mandó esta carta a David, el rey te la mandó y se la entregó. Y ahí era lo que le dijo, pon a este hombre que lleva la carta, a Urías, ponlo enfrente de la batalla. Y cuando arrecie, en lo más recio ahí ponlo. Él mismo llevaba su muerte, ¿verdad, pastor? Llevaba así su sentencia. Su sentencia. Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando arreció la batalla, él puso a Urías con los hombres más valientes, con los que estaban más diestros, y cayeron algunos, pero como él no era su lugar ahí, él fue uno de los primeros que cayeron. Wow. Él no era de los más valientes, era un soldado fiel y todo, pero acuérdese que hay rangos y hay capacidades. Los seres humanos tenemos diferentes capacidades. Solo lo pusieron donde él peligraba. Wow. Y sí, lo mataron. Y luego ya le mandó el reporte a David y dijo, no se preocupen, así suele pasar. Así, nomás esfuércense, sigan adelante peleando. No reprochó nada del reporte de guerra porque le mandaron la carta donde se cumplía el deseo que él quería. Que él quería. Wow. Bueno, pastor, pues así David comete homicidio a través de la espada enemiga. Wow. Él mismo. Él mismo. Después viene el juicio de Dios, pastor, para David. Ajá. David, entonces lo que él pensó que ya se había quitado todo, y él mismo manda ya después que pasa el momento de luto, el tiempo de luto, entonces ya mismo David manda a traer a Betsabé para ella, para la él. toma como su esposa. La toma como su esposa para él. Pero ya cuando él dijo todo está bien, ya tapé todo, se quedó todo bien, entonces llegó la palabra a juzgar. Sí, por medio del profeta Natán. Por medio del profeta Natán. Fíjese, pastor, que es importante aclarar una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. A ver, dígame. Bajo la ley del Antiguo Pacto, el castigo por el adulterio era la muerte, lo que usted estaba diciendo. Eso lo podemos mirar en Levíticos 20:10. ¿Qué dice, hermana? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ambos. Yeah. Cuando dice no puede haber nada de perdón ni nada, era pecado, Bueno, es pecado fuerte. Sí, la ley era que ambos deberían morir. Porque la mujer, por ejemplo, si llegaba un violador, hermano, ella tenía que gritar, dar voces, me violó o algo así. Pero si ella lo hace con consentimiento, entonces también está adulterando. Y había esta ley para los adúlteros, tanto la mujer como el hombre. Sí es cierto, pastor, porque fíjese que me recuerda la historia de la semana pasada con Abigail. Porque Abigail fue muy inteligente y tenía la sabiduría de Dios. Si usted se fija, ella le habla al corazón de David. Y le dice, no, Señor mío, no hagas esto porque te puede traer esto. Ella podía haberle dicho lo mismo, pastor. Exacto. No hagas esto porque no está bien en Israel que hagamos esto.
Déjele digo por qué, porque aún la hija del mismo David le dijo a su hermano. Exactamente. Le dijo, no hagas eso conmigo. No hagas vileza. No hagas vileza conmigo, Pídeme ¿verdad? al rey que él no te lo va a negar. Que no te me negará. Exactamente. Ajá. Ella le podía haber dicho también. A ella también le encantó. Sí, le encantó. Claro. Le encantó. Sí. Pero porque hablando de la hija de Tamar, la hija de David también, y con su otro hijo, ella después que cometió la violación su hermano, ella sí salió con el vestido roto y todo, actuó como debería de actuar una joven que había sido violada. Nada más que en el camino la encontró su hermano Absalón y le dijo, cállate, cállate. ¿Por qué? Porque Absalón ya tenía un plan para a vengar a su hermana. Pero fue lo que le profetizó Natán el profeta a David. Tú lo hiciste en secreto, pero Dios te va todo, tu familia lo va a hacer a la luz del día. Y fíjese, pastor, que sí se tiene que tener cuidado con estos casos de adulterio, porque muchas personas piensan que no va a pasar nada, pero aún la palabra nos está enseñando y conforme al estudio nos va a ir enseñando cómo nos juzga y cómo nos enseña que no es agradable delante de Dios todo esto. Dios no lo acepta. Y fíjese que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo puso en vigor una ley. ¿Qué dice la ley? La ley que Dios puso está en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está hablando aquí Pablo, Romanos, hermana, de una paga. Pero cuando hablamos de una paga, de un salario, es algo bueno. Porque yo trabajo y mi recompensa es un salario, es una paga. Pero en este caso es una paga miserable. La paga, podríamos decirlo así para que se entienda mejor. No necesita, pero nada más para que se entienda. Porque la paga miserable del pecado es muerte. Amén. Tiene una paga, pero es muerte. ¿Quién va a querer esa paga? Así es. Pero sin embargo, esa es la paga del pecado. La paga miserable del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es lo que nos da, ¿verdad, pastor? Su palabra. Amén. Tan bonita que nos instruye. Es muy importante que entendamos que el castigo es el mismo para ambas partes implicadas, pastor. Tanto para el hombre como para la mujer. Exactamente. Adulterio es adulterio, pecado es pecado. Y la paga del pecado va a traer eso. Y fue lo que trajo a la luz la muerte con el hijo que había concebido Betsabé, ¿verdad, pastor? Por cuanto fue concebido en pecado y por eso Dios le quitó la vida a la criaturita. Lo hirió. Y es lo que va a pasar. A veces no tomamos en cuenta lo que estamos haciendo, pastor, pero acuérdese que no nomás es lastimada una persona cuando hay adulterio. No nomás es la esposa que sale afectada o el esposo que sale afectado, no, es toda la familia que sale afectada. Toda la familia se afecta. Pero mire, hermanita, en este caso, también es hurto, porque el hombre le está robando a su mujer a otro hombre. Eso es adulterio y es hurto. Eso es un doble pecado. Entonces, pero ¿qué dice 1 Corintios 6:18? Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sí, porque el cuerpo es el templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, ¿verdad, pastor? Y como dice aquí la Escritura en Corintios, cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, cualquier otro pecado. Pero el que adultera o fornica está pecando contra su cuerpo. Y el cuerpo es el templo de Dios. Qué bonito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este es el templo de Dios y yo peco contra mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues no va a morar el Espíritu de Dios. No puede morar el Espíritu de Dios en mí. Yo lo que quiero es que el Espíritu de Dios more en mí. Yo quiero ser templo del Espíritu Santo. Amén, amén.
Y fíjese, pastor, que Dios es muy bueno, porque cuando usted anda rectamente en su camino y haciendo realmente la palabra de Dios, trae bendición para su vida, trae bendición para los suyos, para sus hijos, para su casa, para su hogar, para su trabajo, para todo lo que usted hace. ¿Cómo puede usted darle un consejo a un hijo? ¿O cómo puede usted hablarle con firmeza, con autoridad a un hijo si adulteró? No lo van a respetar. Además de eso, un hijo va a tener resentimiento con el padre, conmigo, si yo cometo adulterio. ¿Por qué? Porque ellos quieren a la mamá y ellos miran que la mamá fue ofendida. Entonces, por eso afecta a toda la familia, no nada más a los participantes a ambos lados, pero afecta a las familias, todo el tiempo afecta a las familias. Fíjese, pastor, que en esta historia de David y Betsabé, miramos que David no entendía que su cuerpo era para Dios, porque el cuerpo es un instrumento de justicia para la santidad, por lo tanto nunca debe hacerse un instrumento de pecado. Cuando Dios lo tomó de las ovejas del redil, pastor, y lo trajo para bendecirlo, Dios lo llevó de escalón en escalón. Fue subiendo. Incluso, pastor, todavía vivía Saúl cuando Dios ya le había dado todo su reinado de David iba prosperando y sus enemigos iban menguando. Dios lo iba llevando a niveles muy buenos porque le daba la victoria en todos los lugares que él peleaba. Dios lo había bendecido grandemente a él. La mano de Dios siempre estuvo con él, aún cuando Saúl lo quería matar, podemos mirar la mano de Dios sobre su vida. Y después cuando murió Saúl también, la palabra de Dios dice que la casa de Saúl se iba debilitando, pero la de David se iba fortaleciendo. Ándele. Hasta que quedó nula toda la casa de Saúl y él reunió todas las tribus. Abner le iba a ayudar, ¿verdad? Él ya tenía el plan de ayudarlo. Pero cuando ya llega Abner a platicar con él, y quedaron bien, ya ese era el plan, que Abner le iba a ayudar a unir las 12 tribus. Pero cuando Abner se va, entonces Joab supo que había llegado y le dijo a David, ¿por qué lo dejaste ir? No creas que viene, todo lo que te dijo no es cierto, él trae otros planes. Y luego se va a Joab y lo mata por venganza de su hermano, que Abner había matado a su hermano. Wow. Pero sin embargo, como ya le habían echado la cabeza a Isboset y ya no tenían rey en Israel, ahora el rey de Judá, David, los de Israel se unieron con Judá y formaron un solo reino. Dios le dio todas las 12 tribus. Y fue lo que le dijo Dios a David. Sí. Le dijo, yo te di y te he añadido más. Ajá. Yeah. Cuando por boca del profeta. Pero él se fortaleció porque Dios siempre fue con él. Y David comienza siendo un simple pastor, hermana. Era un pastorcito de ovejas, pero aquí miramos ya no era un pastorcito, porque él debería de cuidar las ovejas. Sí, pastor. ¿Qué es lo que hace? Ese era su llamado desde el comienzo. Cuidar ovejas. Cuidar las ovejas. Defender ovejas. De Israel, sí. Todas las 12 tribus estaban en sus manos para que las protegiera, Sí. las cuidara. Pero se convirtió en un lobo rapaz. Wow. Ahora está sacando provecho de las ovejas. Wow. Un devorador de ovejas. Todo esto, hermana, es por la autoridad que se le da al hombre. Wow. El hombre no es nada, pero el mismo pueblo le da poder y le da una pistola y una placa, y ahora sí cuídese porque va a abusar. Wow. Abusa de la autoridad. Es lo que le pasa a muchos monarcas, a muchos autoridad, pues. Sí, fíjese, pastor, que aún nosotros de no ser nada, de estar en el
foso cenagoso de la desesperación, de ahí mismo viene Dios, nos saca de lo más vil y menospreciado, de todo lo más feo, nos pone en un lugar de príncipes, luego nos empieza a bendecir espiritualmente primero, luego añade las riquezas, añade las bendiciones. Lo malo del hombre es que se le infla mucho la cabeza, y cuando pasa eso, pastor, entonces viene como se aparta de Dios, se aparta del enfoque que tenía al comienzo, y ahí es cuando corre el peligro. Yo aprendí leyendo, hermana, que todos en esta vida, nuestro propósito en esta vida es de servir. Por ejemplo, si yo puedo servirle a usted, ese es el propósito de mi vida, ayudarle, servirle. Okay, por ejemplo, a Ale también, a todos. Ese es mi mayor enfoque, el servicio. Pero cuando yo quiero que me sirvan y tener señoría sobre los demás, entonces me torno en un anticristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Todos debemos de servir, pero cuando comenzamos que nos sirvan y que queremos que la luz, como uno de pastor, un pastor, nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio, de autoridad. Amén. Pero no por eso vamos a sentirnos superior a la grey o tener mucho señorío sobre la grey. El lugar donde estamos nosotros, ese privilegio es para servir, para ayudar. Fue lo que leí y me gustó. Cuidar de las ovejitas, porque no son de nosotros, son de Dios. Y solamente nos da esa confianza a nosotros de poder guiarlas a ellas y protegerlas. Sí, ¿verdad? Sí, porque así vienen ellos. Acuérdense cómo vinimos usted y yo. Exactamente, con una necesidad. Exactamente. Y no podemos abusar del puesto para dañarlos del lugar de privilegio. No podemos abusar de esa autoridad que se nos ha dado. Exactamente. Y fíjese, pastor, que el puesto en el que Dios le permitió subir a David fue un puesto de honra y de gloria. Él lo llevó hasta lo más bonito. Solo que David no supo cómo manejar el puesto donde se encontraba. Porque pues es como nosotros también. Y igualmente con él era un pastorcito de ovejitas. De ser un pastorcito a ser un rey, era un salto muy grande, pastor. Sí. Era una gloria muy grande. Sí. Que no supo cómo. No estudió ni nada, Dios se lo dio. No se preparó, Dios se lo dio. Exactamente, Dios se lo dio. No supo él cómo manejar esta situación. Más que dijo, soy el rey, yo la puedo agarrar como yo quiera y cuando yo quiera, ¿verdad? Tráiganmela. Sí. Por eso le digo, así pasa en la actualidad. El hombre recibe mucho de parte de Dios. Amén, amén. Solo que el hombre se le olvida de quién lo ha recibido y su mente se pierde. Ahí está el peligro. Ayúdanos, Cristo de la gloria. Sí. Pero fíjese lo que nos dice Proverbios. Proverbios nos advierte, pastor, de las consecuencias del adulterio. Es una pérdida de honor y de fuerza. Proverbios 5, 9 al 11. ¿Qué nos dice, pastor? Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¡Wow! Tremendo consejo, pastor, que nos está dando la palabra de Dios. El consejo que nos está dando aquí la palabra de Dios es que se abstengan de los deseos carnales. Dijo el apóstol Pablo. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. No. Él podía hacer todo, pero no le convenía. No le convenía. Y acuérdese lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mismo Cristo lo dijo. El que mira a una mujer y la desea en su corazón. Para codiciarla en su corazón ya adulteró. Ya adulteró. No te está diciendo, no puedes mirar. No. La vista es normal y es normal que tengas, porque el hombre así es, pastor, es mirón. Es taquito de ojo.
También la mujer no nomás No, se pero enoja. la mujer Disimula. disimula, ya. Sí. Pero fíjese lo que está diciendo. Porque el No, hombre... el hombre se le van los ojos así, ¿eh? Así- Y la mujer ni se le nota, ¿no? A ver, Pero mire, pastor. Bueno, mire, lo que tiene es que es natural, está explicando Dios, es natural la vista del hombre. pero la Porque- diferencia es cuando la codicia, ¿no? Exactamente, pastor. Allí hay una diferencia muy grande, porque a usted se le va a ir automáticamente, se le va la mirada al hombre, al sexo opuesto, Sí. porque así lo hizo Dios a usted. Más simplón, ¿o qué? No, con la atracción, Al sexo a que opuesto. usted mire el sexo opuesto, Ok. ve a una mujer. Ya si veo a un hombre, entonces sí me preocupo. Ay, señor. Pero, Y luego, hermana, pues dígale. pero mire, pastor, sí, lo que le está diciendo Cristo es normal, ¿verdad? Pero ya si tú la codicias, ya estás adulteraste. adulterando. Sí, porque ya es el primer paso. Entonces, pastor, si Jesucristo lo está diciendo, todo lo que viene siendo de pornografía es pecado, es como estar adulterando también, pastor. Yo creo que la pornografía, hermana, es un engaño. El hombre dice, acabo no estoy adulterando, nomás estoy mirando. Pero viene siendo lo mismo. Exactamente, porque la Biblia nos dice que el que mira y codicia, desea, Ya adulteró en su corazón. ya adulteró en su corazón, Yeah. ¿verdad? Entonces hasta con la vista se puede adulterar, pastor. Yo escuché de mi pastor, el hermano Cota, cuando estábamos dando un consejo, a él le vino un caso de un hombre que estaba en pornografía. Y me dijo, hermano Richie, tenemos que agarrarnos mucho de las manos de Dios. Le dije, ¿por qué, hermano Cota? Dice, porque ese demonio de la adultería es muy necio. Dice, no sale, hermano, no sale. Solamente con el ayuno y la oración vamos a sacar este demonio de aquí, de pornografía. De pornografía. Yeah. Y es que es muy fácil entrar, ahora en este tiempo es muy fácil entrar a la pornografía. Sí, nomás con apretar un botoncito, pastor. Y hermana, también las estadísticas o la experiencia dice, si un pastor habla mucho de pornografía, es porque él está mirando pornografía. Oh. O sea, si estás diciendo, no mires pornografía, la pornografía esto y la pornografía por acá y por allá, es que él está mirando pornografía. Oh. Y cuando habla mucho también de que no miren a otras mujeres y que O del adulterio. andan muy cortas de la falda y que se sientan y que... Cuando hablas mucho de eso también, pastor, es porque le llama la atención las mujeres en esa área. Y está reprimido, ¿verdad? Él mismo. Sí, él mismo está reprimido y no tenemos que hablar de Cristo, Palabra, tenemos la que palabra hablar. haga la convicción, ¿no? Exactamente, porque Dios es el que hace la convicción en el corazón. Pero fíjese que el consejo que nos está dando aquí la palabra de Dios es que se abstengan de los deseos carnales. La Biblia no oculta la humanidad de David, pastor, porque la Biblia no le está ocultando nada. Aunque amaba, a Dios, también cometió muchos errores. Sí. ¿Verdad? Que es como todos los humanos. Cuando David llegó a esta posición tan alta, era más vulnerable que en cualquier otro momento de su vida. Pero ¿por qué era tan vulnerable, pastor? Porque los estudios, hermana, la experiencia y todo, le dice que al entrar a los 40, ya no es un joven, tampoco es un viejo. Ok. Entonces, comienzan a haber cambios en su vida. Por ejemplo, hay muchos que el pelo nos empieza a caer, ¿verdad? Y así hay cambios, ya no es el mismo elástico aquel, vigor, todo, pero él quiere demostrar que todavía es un muchacho de 20 años. Okay. Y es de los 40 a los 50, yo creo que hasta los 60 todavía es cuando más se peligra y se cometen un 60% de adulterios, y más de los hombres. Wow. 60% en la población de esta edad. Quieren demostrar que todavía las pueden. Que todavía las pueden.
Pues Y- que se le demuestre a su esposa, ¿verdad? Pues que se lo pastor? demuestre a su esposa. Pero él Que la haga contenta, gloria a Dios. Sí, pero mire, hermana, Amén. como dice cuando estaba leyendo yo este estadística, dice que él quiere echarse una canita al aire. Que la canción. Pero es cuando peligra, entonces tenemos que agarrarnos de las manos de Dios. Así es, Y pastor. saber todo esto que estamos leyendo de la palabra de Que Dios. les estamos enseñando. Ajá. Ajá. Sí, porque esto nos ayuda a nosotros. Y fíjese, pastor, qué bueno que usted lo comenta, porque yo me fijo que en muchas conferencias que nosotros fuimos cuando estábamos más jóvenes, nunca se hablaron de estos temas, pastor. Nunca. Usted y yo los hemos aprendido estudiando la palabra Estudiando de la Dios. palabra de Dios y también, hermano, lo que nos ha ayudado a Pati y a mí, que tenemos tiempo para todo. Como la palabra de Dios dice, hay tiempo Amén. para todo. Ella tiene 40, yo ya cerca de los 60, pero sí apartamos, nos vamos a un lugar. Ya voy a cumplir mis 50. Pero vea, pues Sí. ¿quién no dijo que usted que ya de los 40 ya no pasaba? Que ahí se quedaba. Bueno, ella tiene 49, yo tengo 55. Sí, ya voy a cumplir mis 50, primeramente Dios. Y yo 55 y De 56. voy a cumplir 56. Sí, Usted va a cumplir 50, yo 56. Usted tiene 49, yo 55. sí. Pero ya faltan poquitos meses. Ella en mayo y yo en abril. El 13 de mayo es su cumpleaños y estoy en intimidad como parejas. Ya no hay aquel vigor, aquella, ¿cómo se llama esta hormona? La testosterona. La testosterona. Ya bajaron los niveles, pero todavía usted y yo nos queremos y nos procuramos siempre, porque muchas veces también cae en la rutina, hermana. La rutina. Este hombre, mujeres no le faltaban. Exactamente. Cuando en Hebrón, hermana, Porque era muy guapo, primeramente. primeramente era muy guapo y era una estratega de guerra. Sí, valiente. Buena estratega, era valiente, tenía toda la autoridad como estábamos hablando. Exactamente. Él cuando llegó a Hebrón ya tenía 6 mujeres. Wow. Cuando llegó a Jerusalén Ajá. tuvo más mujeres y más concubinas. La Biblia habla de 10 concubinas. Y juntando las mujeres quizá... ¿Y las concubinas? Ajá, quizás sean 8 las mujeres, Ok. esposas Ok. legítimas, más 10 concubinas. Esas 10 concubinas, fíjese lo que pasó. Wow. Cuando se le revela a su hijo Absalón, él tuvo que huir porque Absalón, dijo David, Absalón nos va a matar a todos. O se fueron. Descalzos los pies y por iban llorando por el cerro. Entonces él escribe el salmo que dice: ¿quién me diera alas como de paloma para huir de esta vida tormentosa? Porque Wow. si fuera un enemigo Ajá. de afuera, yo peleo con el enemigo, pero es un hijo mío. Yeah. Dice, está más difícil. Entonces él se va y se quedan sus concubinas, 10 concubinas en Jerusalén, en palacio. Y un hombre le dio consejo, le dijo: llégate a las concubinas de tu padre. Absalón se allegó a ellas, a las 10 concubinas. Oh. Ya terminé con una, tráiganme la otra. Y así hasta que fueron 10, hermana. Pero ya resulta que lo mataron a él, porque su pelo se atoró en un árbol, en las ramas. Yo creo que tomó mucho. En mucha... No, ¿cómo se llamaba la hierbita? ¿Cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo. Pero permítame. Y sí tomó el consejo, fíjese, de las concubinas. Se llegó a las concubinas de David. Ay, Señor. Pero lo que pasa, lo que le trato de decir, que cuando regresó David otra vez, porque fue muerto Absalón, esas concubinas ya no las tocó. Las guardó ahí y se murieron ya. Ya no se llegó a ellas. Ya no se llegó a ellas. Pero fue lo que Dios le había mandado decir con el profeta. Lo que tú Exactamente. hiciste en secreto, Dios te lo va a hacer Sacar en público. a mediodía. Ajá, y fue lo que hizo. Todo eso pasó. Ajá. Y no con una, con 10. Y ya con 10. Wow.
cómo pasa la palabra. Fíjese, pastor, que David ya no es el mismo, ya no es un joven, pero tampoco es un viejo. Está así como usted dijo, a mediana edad, de los 40, ¿verdad? Madurito. Sí. Pero mire, hermana, Sí. lo que le trato de decir no era porque le faltaran mujeres. Él tenía muchas mujeres en casa. Mandrágoras, pastor. Las mandrágoras, sí. Sí. Ya que le dijo, mira, tómate estas mandrágoras. Esta mandrágora. Y voy a traerte las concubinas. Ya acabé con una, tráiganme la otra. Pero eso, como dice Sí. usted, David lo hizo en secreto. En secreto. Pero Dios se lo mostró a mediodía a todo el mundo. Pero, hermana, no le faltaban mujeres, sin embargo, él quería sentirse que todavía las podía y por eso estaba en esa edad. Estaba entre los 50 años. Ok. Es cuando el hombre más peligra, los 50 años. Los 50. Y por eso tenemos que agarrarnos más de las manos de Dios, ¿verdad, pastor? Sí. Más sí. que nunca. Es como... Porque es cuando el enemigo, si con un descuido que haya, el hombre cae. Y se puede perder su salvación. Porque Puede sí es destruir delicado. también toda su familia. Sí, La familia se destruye. Porque ya no es la misma, pastor. No, se pierde la confianza. No, y el pacto es roto. Sí. Mire, también como el adolescente, hermana, de los 12 años, 13 años, hasta los 17, 18, él peligra mucho. Peligra mucho en caer en drogas, en caer en pandillas, en caer en alcohol, en todo esto, a descarrilarse. Pero ya después de los 18, si es estos años turbulentos para él, de mucha confusión, mucha pregunta, todo esto, los logra, entonces ya de 18 para adelante ya no peligra tanto. Así también el hombre, si llega a 60, ya se calma más. Ya no hay tanto peligro. Gloria a Dios. Como de los 40 a los 60. Los 50 son los más... Por eso yo me he fijado muchos pastores, pastor, que muchas personas se divorcian en ese tiempo, pastor, y el hombre se agarra a una jovencita. Va a buscar una jovencita, porque él dice... Pero se engaña a sí mismo, pastor. Sí, no puede. Él dice así, mire, para gallo viejo, gallina tierna. Pero no puede, porque ya no puede. Las cualidades fisiológicas del ser humano disminuyen, es una ley de la vida. Amén, pastor. Sí. Amén. La vista se cansa, el pelo se cae, los movimientos ya no son los mismos, todo esto, y también íntimamente ya no es el mismo, él solo se engaña. Sí, solo se engaña, pastor, porque fíjese, a veces hasta se pintan el pelo y el bigote. Anda con pelo de joven, hermana, sin ninguna cana, pelo de joven y cara de viejo, bien arrugado. Él mismo se engaña. Fíjese que ha llegado al pináculo de su vida, David. Es un hombre de éxito ya, pero por dentro, David comienza a dudar de su fuerza, de su agilidad y de su destreza. Sí, al hacer todo esto. Ajá, comienza a dudar porque es un hecho, ya no es el mismo. Esta etapa es un tiempo en el que el hombre ve lo que ha ganado y lo que ha perdido y se pregunta, ¿cuánto tiempo más viviré? Él se pregunta. Anhela disfrutar de la vida y de lo que ha conquistado, pero se siente atrapado por las demandas naturales que se dan al haber alcanzado una posición y un prestigio. ¿Cómo ve, pastor? Muchos compromisos, hermana. Wow. Y así es también. El hombre a veces se llena de compromisos y ya no descuida las cosas importantes. Ya no puede disfrutar su vida. Sí, porque dice, bueno, otro carrito. ¿Qué tanto son 500 al mes? Bueno, esta casita ya me quedó chica, voy a comprar otra más grande. ¿Qué tanto son otros 2,000 al mes? Y así, y entonces pues trabajaba 8 horas, ahora que tiene que trabajar 12 horas, porque hay más pagos. Y luego el sábado era para la familia y el domingo era para Dios,
pero ahora tiene que trabajar Sábado y domingo. porque hay más compromisos. Así es lo que pasa, le pasó a David, tenía más compromisos, ya no disfrutaba su vida. Pero mejor es que disfrute primeramente lo que Dios le ha dado y a su compañera, ¿verdad, pastor? Que se la lleve de vez en cuando, una vez al mes, que disfruten, que se amen, que hagan cosas diferentes, que experimenten cosas diferentes, como comer en diferentes lugares, pasear agarraditos de la mano, ¿verdad, pastor? Bueno, hermana, quizá cada mes no, pero unas 3 veces al año o 4. Sí. Porque... yo quisiera cada mes. ¿Cada mes? Sí. Sí, pero la realidad es que no puede uno. Sí. No puede uno. Hay compromisos. Ay, no. Y también... 3 veces al año. 4 veces al año. 4 veces al año. Sí. Cada 3 meses. 3 por 4, 12. Ok, pues. 4 veces al año. Ay, ay, ay. Bueno, pues esta persona descuida sus hábitos y esto la va llevando sin darse cuenta, más allá de donde se ha imaginado, y permite que las bajas pasiones se apoderen de su corazón, porque como se aparta, pastor, la persona del enfoque principal que es la palabra de Dios. Ese es el enfoque principal. Dios debe de ser nuestro primer enfoque, ¿verdad? Pero fíjese lo que nos dice Proverbios, pastor. Pero ¿qué dice el Salmo 100? El Salmo 100. ¿Cuál es el más grande de los salmos? 119. 119. Sí, 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que guarda al hombre son los dichos de Jehová, o sea, la palabra. Sí. Si usted lee su Biblia, Dios lo va a guardar, lo va a cuidar. Y acuérdese, pastor, que David se arrepintió de su pecado. Él se humilló delante de Dios. Sí. Confesó su pecado cuando fue el profeta, y el profeta le dijo, tú eres ese hombre que ha pecado. Él lo confiesa, luego cae de carita al piso, se humilla. Pastor, eso fue muy bonito. Eso fue, hermana, ¿sabe lo que hizo él? El Salmo 51. Un arrepentimiento genuino, Amén. verdadero. Porque Jonatán, el profeta, peligraba. Cuando fue y le dijo, le contó la historia, la parábola, yo creo que es una historia más bien. Dice que había este hombre rico y había este hombre pobre. El hombre rico tenía mucho ganado. El hombre pobre nada más tenía una ovejita, una corderita. Esa corderita había crecido con ellos, dormía con ellos, comía con ellos. Era todo lo que tenía esta familia pobre. Ay, no. Y era como otro de sus hijos. No la consideraban como algo que iban a comer después ellos, matarla y guisarla para comer. No, era como otro hijo, como otro miembro de la familia, esa corderita. Era todo lo que tenían. El otro hombre tenía mucho. El rico. Entonces vino visita de lejos a este hombre rico, y teniendo tanto ganado, tantas cosas, no tomó ningún, porque el rico entre más tiene, más quiere. Así y es. le quita al pobre lo que tiene para hacerse más rico y abusa del pobre. Entonces lo que hizo este hombre fue, le quitó esa borreguita, esa corderita, y se la guisó a que lo vino a visitar, se la cocinó y se la dio de comer. Oh. Y le dijo, así le ilustró el profeta Samuel. el profeta Natán Oh. a David. Ok. Le llegó con esto. Entonces le hizo una pregunta, ¿qué crees que merece este hombre? Pero David, como era un hombre de guerra, hermana, su sangre se calentaba rápido con la injusticia. Se encendía y quería matar, quería venganza. Wow. Y luego dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, reo de muerte, y debe pagar 4 veces. Wow. Y luego, pues sí, porque la ley decía que si alguien robaba, tenía que pagar 4 tantos. Pero él agregó, dice, y aún merece la muerte. Digno de muerte. Merece la muerte. Pero como la sorpresa que llevó David, que le dijo, tú eres ese hombre. Wow. Imagínese que es la palabra juzgando. Él mismo Yeah. se echó la soga al cuello, David mismo. Wow.
porque juzgó rectamente, pero ese juicio era contra de él. La misma palabra de Dios lo estaba acusando, porque la palabra nos examina. Yeah. Entonces le dijo, mira, eras un pastor, de allá te sacó Dios y te bendijo y te dio la casa de Saúl, te puso como rey, todos tus enemigos los puso bajo tus pies y si querías mujeres te ha dado todas las que quisieras, pero tú no tuviste temor. Dice, le quitaste a su mujer a Urías Eteo y lo mataste con la espada de Amón. Y entonces lo que le dijo, cometiste adulterio y cometiste homicidio. No, nomás adulteró. Yeah. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Sabe lo que pudo haber hecho él? Sacar la espada y matarlo. Al profeta. Al profeta, porque era el riesgo del profeta. Sí. Cuando no aceptaban la palabra de Dios, al profeta lo mataban. Los mataban. Sí. So, David pudo matarlo, pero por eso dice que él era conforme al corazón de Dios. Porque un ser humano siempre va a fallar, siempre va a fallar. Pero en el arrepentimiento es quitado el juicio. Amén. Cuando una persona se arrepiente, Dios le quita juicio, porque es lo que toca el corazón de Dios, un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces lo que pasó aquí, que cayó carita a tierra y dijo, pequé contra Dios. ¿Se fija? Amén. Pequé contra Dios. Entonces dijo el profeta, pero Dios también ha tenido misericordia de ti. Amén. Dice, y ya le empieza a decir que el niño se va a morir. Como dijo usted, la paga del pecado es muerte. Sí, el niño fue concebido en pecado y entonces tuvo que morir. Yeah. Pero le dijo, todo lo que tú hiciste en secreto, Dios te lo va a traer a plena luz del día. Yeah. Plena luz del día y no te va a quitar el reino, pero va a sufrir mucha consecuencia tu familia. Y sufrió, pastor. Sufrió mucho. Sufrió, de ahí miramos mucha consecuencia después. Bueno, pastor, ya casi llegamos al final del estudio, pero mire que Proverbios nos dice que la reputación es arruinada. Proverbios 5:14, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios 6, 27 y 29. Fíjese lo que dice, no quedará impune ninguno que la tocare. A la mujer. Va a haber castigo. Va a haber castigo. En Proverbios se describe el carácter del adúltero. Se le llama simple y falto de entendimiento. Proverbios 7:7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Se le compara con un animal atrapado en una trampa y luego es sacrificado. Proverbios 7, 22 y 23. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Eso es lo que hace el adulterio. ¡Wow! Y luego, pastor. Bueno, por último, el autor de los Proverbios llega a esta conclusión, hermanita. A ver, pastor. En Proverbios 7, 26 al 27, dice, porque muchos ha hecho caer heridos. Wow. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Wow. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de muerte. Mire, el otro proverbio dice también que a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Wow. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Wow. Se trata del alma, se trata de vida o muerte, hermanita. Wow. So, que Dios le quita nos libre. su salvación, que Dios tenga nos misericordia guarde. de nosotros. Yeah. Bueno, pastor, pues hemos llegado al final de este estudio tan bonito, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Y acuérdense de compartir el video. Y estamos en el matrimonio en Cristo se disfruta. Es muy importante que estemos en Cristo, tengamos la mirada en Dios, no en el pastor, no en la esposa del pastor, no en los hermanos,
en Dios, ¿verdad, pastor? Porque Dios nunca nos va a fallar. Bueno, pues por eso este es el título del matrimonio, en Cristo. Mirada en Cristo, porque lo vamos a poder disfrutar. Pero sin Cristo... Se padece, hermanita. Pues es el estudio. Despídase, ándele. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Amén.